Bueno, estoy aquí para repetir una presentación que iba a hacer, que ya hice, vamos, pero quería mejorarla, a ver si puedo, sobre clonación genética. Y no será sobre clonación de organismos, aunque sí que es verdad que esta tecnología se puede usar para mm, clonar los genes de todo el genoma de un organismo entero. Bueno, eh, antes de nada, como esto va a ser un tema sobre tecnología, porque en realidad es acerca de la de uno de las posibilidades de la biotecnología, quería iniciar la charla hablando sobre cómo se llega a la tecnología actual. Eh, Concretamente en biología, ¿vale? Pero esto aplica a física, química, etc. Si es verdad que existe la denominada ciencia aplicada, que es ciencia que se realiza eh, con la intencionalidad inicial de alcanzar unos objetivos determinados o un, un espectro dentro de esos objetivos, ¿vale? Pero sin la ciencia fundamental no existiría la ciencia aplicada ni la tecnología. La ciencia fundamental mm, no, en teoría, no debería perseguir, no persigue ninguna aplicabilidad, ninguna, mm, ningún beneficio concreto para un fin determinado para la humanidad. Es en realidad la ciencia fundamental en sí mismo el fin y el beneficio para la humanidad. No lo persigue porque en sí misma es la causa de que la humanidad se beneficie, ¿vale? Y esto es porque se necesitan conocimientos iniciales de un campo determinado para que de algún modo, en algún momento en el futuro, de ese campo, de esos conocimientos de ese campo, se extraigan algunos que en combinación con otros de otros campos o del mismo puedan llegar a fusionarse en una idea para realizar ciencia aplicada y tecnología. ¿Qué ocurre? Que como no se vislumbra fácilmente para qué va a servir esa ciencia fundamental, está muy minusvalorada, muy infravalorada en todo el mundo, específicamente en España. Pero es la más, si cabe, es la más relevante, porque la ciencia aplicada, si le quitas la fundamental, deja de evolucionar casi. La ciencia fundamental tiene la peculiaridad de que su aplicabilidad final en ciencia aplicada es completamente inesperada, mueve completamente la sociedad, la cambia drásticamente y los beneficios pueden ser abismales. Los, los perjuicios también, si se usa mal. Pero eso no es problema de la ciencia, es problema de lo que aplicamos de esa ciencia, de cómo la aplicamos y de quién la aplica.
Por lo tanto, invertir en ciencia fundamental es eso, fundamental. Es prioritario, diríamos. Podríamos estar en una sociedad inimaginable si no fuera por reticencias a invertir en ciencia fundamental de forma pública. Porque tampoco nos sirve mucho que la ciencia fundamental sea solo estudiada por organismos de poder privados. Eso no beneficia tan rápidamente a toda la sociedad como si lo haría si toda la sociedad supiese la relevancia de invertir en ciencia fundamental de forma pública. Lo que ocurre es que en realidad pasa totalmente lo opuesto, porque si ya hay dificultades entre ciudadanos, en muchos ciudadanos, de saber lo que es la ciencia en sí misma, no podrán distinguir lo que es la fundamental de la aplicada, y si no le puedes convencer con marketing de que la fundamental es lo que la ciencia que les proporciona los beneficios sociales y tecnológicos que tienen hoy en día, pues mal vamos. Así que eso, la ciencia fundamental es casi prioritaria. No es que sea prioritaria, pero hay que enfatizar el hecho de que es prioritaria porque, porque hay que alarmar de la dejadez de invertir en ella. Y también hay que tener cuidado, eso sí, con cómo luego la aplicada recoge esos conocimientos fundamentales para realizar, para llegar a fines que no nos convienen. Pero, claro, para eso hace falta conocer todo el tema, difundir, divulgar, ser curioso y sobre todo no pensar que en ciencia pública se gasta. En ciencia pública lo que se hace es invertir. Y la inversión en este caso es enviar grandes, ingentes cantidades de dinero, porque sí, son ingentes cantidades de dinero, pero con la certeza, porque es una certeza, solo que es difícil de explicar y de expresar y de que se entienda, de la certeza de que, sea como sea, de un modo u otro, a un plazo u a otro, los beneficios económicos que esa inversión producen son abismales. Efectivamente hay que empezar. Quiero decir, hay que empezar a invertir pensando que esto va a ser así. Ya sabemos de países que lo hacen reiteradamente desde hace muchísimo tiempo porque ya están acostumbrados a que eso va a ser así siempre. Los beneficios son abismales. Pero una sociedad que no está convencida de que los beneficios son abismales si invertimos en ciencia fundamental ingentes cantidades de dinero, no va a entender que de forma aleatoria la aplicabilidad de esos conocimientos llegarán de un modo inesperado a todos los sectores de la población.
económicos, sociales y de todo tipo. Y bueno, en realidad es así como las potencias se mantienen. Aparte de que efectivamente y lamentablemente vivimos en un mundo en el que las potencias se mantienen sobre todo y especialmente a través del poder militar y geopolítico. Pero, por ejemplo, uno de ellos, hablando del tema, pues la inversión, ahora tenemos claro que las tecnologías relacionadas con recursos energéticos no de hidrocarburos pueden proporcionar avances inimaginables y eficacia energética eh, poco ahora mismo poco creíble. Mm, pero bueno, ya tenemos una idea de que eso va a poder ser así. Pero inicialmente, cuando se inició esa inversión, pues no se tenía idea de ello. Era como en este cómic, unos trogloditas creando ruedas sin saber su utilidad futura, ¿no? Un cómic metafórico muy burdo, pero da a entender lo que pasa en ciencia fundamental, ¿no? Tú estás creando cosas que luego cuando se monten va a ser un espectáculo aquello. Pero ninguno de ellos, ni siquiera el que investiga, sabe lo que va a pasar. Un ejemplo, pues los rayos X. Los rayos X era ciencia fundamental básica de física. Se estaba estudiando por curiosidad a ver qué había ahí, en ese rango, en ese rango de longitudes de onda. Eh, no se podía, a lo mejor alguno pudo, no lo sé, pero no se podía uno imaginar, en principio, lo importante que iba a ser para todos los hospitales y del mundo, ¿no? Pues como ese ejemplo hay miles y de uno vamos a hablar en la charla, durante la charla, vamos, al final casi. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la tecnología de clonación de secuencias de ADN de interés. Eh, Siguiendo el mismo patrón que había hablado antes, vamos a comentar primero eh, qué es lo que sabemos en relación al tema en cuestión. En principio, en primer lugar, sabemos que las bacterias tienen plásmidos en su interior. Algunas bacterias tienen plásmidos. Y los plásmidos son ADNs de doble cadena cerrados en forma circular, como los cromosomas bacterianos, pero son más pequeños. En segundo lugar, sabemos que los plásmidos se replican como en una bacteria, como lo hace un cromosoma de una bacteria. A partir del origen de replicación del ADN del plásmido, se genera una burbuja de replicación y se forma ADN nuevo. A partir o como cadena madre el ADN viejo. Entonces se forma
la burbuja crece por los dos lados del ADN y se forman los dos plásmidos hijos, ¿vale? En esta figura no se distingue, no se indica que en ambos plásmidos va a haber una cadena madre y una cadena hija nueva, ¿vale? Entonces tendría que ser negro y azul cada uno de ellos. Respecto al tema de la replicación, pues ya lo he comentado antes en otros vídeos en YouTube, y el título del YouTube en el que hablo de ello se llama Biología Molecular 1, replicación del ADN y endonucleases de restricción. Como tercer conocimiento interesante para lo que se va a realizar es que sabemos que existe transferencia de ADN de bacteria a bacteria y no a la siguiente, y no a las células hijas necesariamente. Esta transferencia puede ser una transformación bacteriana que se basa en que las bacterias tienen la capacidad de liberar fragmentos pequeños de ADN al medio y también de integrarlos desde el medio al interior, de modo que puede suceder una transferencia bacteriana de ADN de una bacteria a otra. También puede haber una transducción. Los virus de bacterias se llaman bacteriófagos y muchos de ellos son capaces, después de introducir su ADN en la bacteria, de insertar ese ADN en el cromosoma bacteriano, de modo que cuando se escinde esa parte del ADN que va a formar parte de los nuevos bacteriófagos, puede suceder que en algún bacteriófago parte del ADN bacteriano vaya con él, ¿vale? Y la arrastre a otra bacteria cuando haya una nueva infección. Y de modo que sucede así una transferencia de ADN de una bacteria a otra. También existe el proceso de conjugación bacteriana, que es la transferencia de ADN de una bacteria a otra a través de un pili. Y no desde el medio hasta el interior, sino de una bacteria a otra directamente. También conocemos que las bacterias se reproducen muy rápidamente. La tasa de reproducción es veloz. Y en un medio de cultivo se comportan como una fase exponencial inicial, que en este caso es la fase 2, porque luego antes hay una fase inicial. Y esa fase exponencial desaparece, de modo que en realidad se convierte en una sigmoide, porque las bacterias están limitadas por los nutrientes que hayan en el medio de cultivo. Pero dado que podemos transferir las bacterias, los inóculos de un cultivo a otro, podemos realizar cultivos indefinidos a lo largo del tiempo. Pensad que una división bacteriana puede ocurrir en solo 15 minutos. Y esto implicaría que puede llegar a producirse 5.000 millones de bacterias en 16 horas. Es importante también saber que, en el proceso de transcripción genética
la ARN polimerasa, que es la que produce la transcripción, de modo que se produzca el ARN mensajero maduro. Bueno, en este caso hablamos de intrones y exones. En las bacterias no sucede esto, no hay exones y intrones, pero bueno, es el esquema que tenía. Para que suceda esa transcripción a ARN mensajero, requiere un promotor o una secuencia activa que pueda reconocer, y de modo que se active y empiece a producir el ARN a partir de un tamaño, una longitud de nucleótidos entre el promotor y el inicio de la transcripción. Esto es relevante porque en muchas ocasiones vamos a necesitar el péptido, la proteína producto del ADN, o sea, del producto del ARN que viene del ADN de interés, ¿vale? Respecto a la transcripción, esto ya lo he comentado en un YouTube anterior que podéis ver cuando queráis, que se llama Biología Molecular 2, Transcripción, Traducción, Mutaciones y VTNs. Otro conocimiento interesante es que las bacterias pueden ser destruidas o su reproducción puede ser inhibida por antibióticos. Y los antibióticos pueden ser tan potentes que pueden crear un halo de inhibición grande alrededor de ellos, de modo que no crece nada a su alrededor. Este es uno de los ejemplos de los que hablé antes de la ciencia fundamental llegando a aplicaciones no esperadas, o incluso ciencia aplicada en ciertas cosas que por algún error en el proceso o algún despiste, si se anota bien, puede llegar a resultar en conocimientos nuevos, aplicaciones nuevas y no esperadas. Es relevante hablar de este tema del tema de los antibióticos, porque refleja una curiosidad interesante en ciencia, que es que los errores al realizar los descubrimientos o los estudios pueden llegar a ser muy relevantes, porque generalmente los errores llevan a situaciones que no estaban previstas a realizarlas. Y si anotamos y si tenemos anotado perfectamente lo que hemos hecho en cada momento, podemos replicar y reproducir lo que hemos hecho para llegar al mismo resultado. Si el resultado es muy interesante, podríamos llegar a avances asombrosos. Y en este caso, y este es uno de los casos, el de la penicilina de Fleming, en la que Fleming, y no es un mito, hay muchos mitos en ciencia, pero este no lo es, olvidó mantener estéril un cultivo celular. Un hongo se infiltró y produjo inhibición del crecimiento de las bacterias, de modo que él, al haber anotado que esa placa estaba abierta, al haber anotado que bacterias estaban creciendo en esa placa Petri, y habiendo anotado
que lo había cultivado, todas esas bacterias las había cultivado por toda la placa y teniendo conocimientos previos, obviamente, sobre los hongos, dedujo que los hongos que estaban contaminando esa placa estaban produciendo un compuesto que estaban inhibiendo la reproducción de la bacteria. Y así se alcanzó lo que conocemos como penicilina y como los siguientes antibióticos. Cuando realizó esa investigación, bueno, no sé en qué exactamente, en qué momento, pero ya supuso que esto sería impactante, muy positivo para la humanidad, pero también tendría a la larga una consecuencia clara y que la estamos viendo ahora, y es que las bacterias, debido a su alta tasa de reproducción, la tasa de mutaciones, su tasa de mutaciones también es elevada y aumenta mucho la probabilidad con el tiempo de que las bacterias consigan una situación en la que unas secuencias nucleotídicas produzcan ciertas proteínas que las puedan hacer resistentes a los antibióticos. Usar muchos antibióticos es un método de selección muy potente de esas bacterias resistentes, por lo que en muy poco tiempo todas las bacterias del tipo que ha conseguido esa resistencia conseguirán em, conseguirán dominar todo el planeta. O sea, es decir, todos los sistemas donde se estén usando esos antibióticos porque no son vulnerables a ellos. Y por esa razón, lo que estamos haciendo hasta hace poco es combinar antibióticos sin parar y hacer antibióticos monstruos. De modo que si una bacteria puede ser resistente a uno de esos antibióticos, no lo será a otro antibiótico. Pero el caso es que también, bueno, habría que añadir aquí que no solo hay mutaciones, sino que las bacterias también pueden transferir fragmentos de ADN de una bacteria a otra, como hemos visto, sin tener que ser transferencia generacional, ¿no? Por reproducción de la bacteria en sí. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer para alcanzar un objetivo o solucionar un problema? Eso se denomina ya ciencia aplicada y se va a traducir en tecnología, ¿vale? En este caso, biotecnología. Y el problema al que nos enfrentamos, en este caso, porque vamos a hablar de clonación, es que necesitaremos muchísima cantidad de una secuencia de información nucleotídica. Un gen o un fragmento de un gen y en general, en todos los casos, también sus productos peptídicos y proteicos, que es la finalidad, tener muchas proteínas de un tipo o muchos péptidos de un tipo. En la finalidad industrial, ¿no? Es lo más fácil de ver. Bueno, entonces, ¿podríamos utilizar esos plásmidos de las bacterias para ello? Pues sí, efectivamente, las bacterias se van a reproducir mucho y los plásmidos de esas bacterias eh, van a ser muchos en muy poco tiempo si las cultivamos, de modo que si esos plásmidos contienen un gen que nos interesa, tendremos mucha cantidad de ese gen. Cuando insertamos un gen en un plásmido, lo llamamos vector.
Y aquí tenemos el ejemplo de un vector que se denomina PGM. En el PGM, en este esquema, podemos ver la región de inserción, de donde vamos a colocar, donde se va a añadir el gen o el inserto de interés o el fragmento de ADN de interés. Y tenemos un gen de resistencia a la ampicilina, que ya veremos por qué lo necesitaremos ahí. Y que, por cierto, muchos plásmidos ya, antes de ser vectores, los plásmidos en las bacterias, pues ya tienen muchos de ellos genes de resistencia a antibióticos. También existen en los márgenes de la región de inserción, existe el promotor T7 y el promotor SP6. Y estos promotores, recordad que van a ser interesantes, van a ser importantes para, de modo que cuando queramos la proteína, la ARN polimerasa va a reconocer esos promotores y va a producir el ARN del gen de interés. Bueno, pues ahora hablemos de la clonación en sí misma, ¿no? Como dijimos, necesitaremos un ADN de interés. Claro, eso se tiene que recoger de algún modo. Por ejemplo, haciendo una comparativa de distintas especies, de los genes conocidos de distintas especies, podemos aislar primers o un conjunto de primers que uno de las combinaciones de los nucleótidos puedan ser específicos del gen de interés de nuestra especie, que es el mismo gen que de las otras especies, pero es de otra especie. Entonces conseguiremos así, pues, una banda, ¿no?, de un tamaño determinado, que tendrá que tener el mismo tamaño eh, en la gran mayoría de los casos tendrá el mismo tamaño que los genes del mismo tipo que el de interés, pero de las otras especies, sobre todo si viene de cDNA, o sea, es decir, si viene de ARN mensajero. Y se podrá cortar, esta banda se podrá cortar y purificar. El ADN se podrá purificar y ese será el inserto que vamos a usar. Porque en este caso, como veis, tenemos muy poca amplificación al usar primers inespecíficos, es decir, una batería de primers distintos, pues muy pocos se asocian bien al gen que nos interesa y entonces tenemos muy poca amplificación. Queremos amplificar esto muchísimo y por eso vamos a usar clonación. El segundo paso, una vez tengamos el gen de interés, gen blanco o fragmento de ADN, no tiene por qué ser un gen, vamos a usar enzimas de digestión. Digerir quiere decir cortar, en este caso, el ADN, ¿no? Las enzimas de restricción ya las hemos mencionado en otros vídeos anteriores, que ya os diré cuál es el vídeo en el que las menciono, y digieren, es decir, catalizan la escisión del ADN en las dos cadenas, pero en bisel, ¿vale? De modo que se generarán biseles de un lado u otro en el gen blanco y los mismos biseles, es decir,
las mismas secuencias bisel en el plásmido. Como podéis intuir, bueno, esto está mencionado en el YouTube que podéis visitar, que se llama Biología Molecular 1, Replicación del ADN y endonucleasas de restricción. Descartes PL es mi nick aquí en Twitch. Esto está en el YouTube de mi nick en YouTube es Aprende con Doctor Sí. Y Thor es el Thor vikingo con TH. Y bueno, en tercer lugar, lo que vamos a conseguir con una ligasa, una enzima determinada, que reconoce los biseles que hemos cortado y vamos a lograr la ligación del inserto con el vector. El producto de la ligasa, junto con el plásmido y con el gen de interés en viales con un tampón determinado y temperatura determinadas, va a producir no solo el plásmido con el inserto, sino plásmidos sin inserto cerrados, ¿vale? Nos van a interesar solo los plásmidos con inserto y ya veremos cómo conseguimos aislarlos. Aquí tenemos el vector que ha insertado el gen que nos interesa. En cuarto lugar, pues lo que vamos a necesitar es introducir esos vectores, que ya no son plásmidos, son vectores, cuando es tecnología, biotecnología, y ya están preparados para insertar genes de interés o fragmentos, se llaman vectores. Bueno, decíamos que en cuarto lugar vamos a realizar la transformación bacteriana. La transformación bacteriana, perdón. Entonces, en los viales, en donde van a haber vectores cerrados pero con el inserto, y esos tubos con esos vectores, un volumen determinado los incluiremos en un volumen determinado de un cultivo de bacterias, ¿vale? Susceptibles a ser transformadas. Y con una temperatura determinada, un pH determinado y a un tiempo determinado, pues conseguiremos un porcentaje elevado de bacterias transformadas. Es decir, van a haber bacterias con el vector con el inserto y bacterias con el vector sin el inserto. En primer lugar nos interesa bacterias con el inserto, porque también pueden haber bacterias que no han sido transformadas. Hay un porcentaje de éxito, ¿no? Entonces, requeriremos de la tecnología en este caso, el vector PGM, en la que se ha incluido o existía ya el gen de resistencia a ampicilina. De modo que si cultivamos las bacterias en un medio con ampicilina, solo resistirán a esa ampicilina las bacterias que tengan ya el vector. Otro conocimiento interesante que nos va a servir para la clonación es que si usamos el compuesto llamado XGAL, una beta
galactosidasa, la enzima beta-galactosidasa, produce al final después de una dimerización de su producto directo, un compuesto que produce un color azul a nuestra vista. Entonces, sabemos que si las bacterias tienen beta-galactosidasa, van a ser azules en un medio con X-gal. Y esto va a ser relevante porque podemos, en ciertos vectores, no sé si es el PGM, incorporar o usar vectores que tengan beta-galactosidasa o sea, justo en la zona en donde se va a insertar el gen de interés. Por último lugar, es relevante pues hacer pruebas de verificación de si nuestro gen de interés, que se está amplificando de forma masiva en nuestros cultivos, es efectivamente el gen de interés. Y eso sí lo realizaremos con PCR o con secuenciación de ADN, ¿vale? Pero claro, no he comentado aquí para qué necesitaríamos. Sí que lo he comentado ligeramente, brevemente, pero tendríamos que explicar un poco más por qué necesitamos grandes cantidades de ADN para recurrir a la clonación. Una es que la amplificación del ADN de interés mediante PCR no es suficiente, como ocurrió en el anterior caso. Usando primers inespecíficos, pues se llegaba a una banda muy tenue. Entonces, en este caso, la banda tenue la corto y la meto en un uso purificación para extraer el ADN, y ese ADN en forma de diluido en líquido, diluido o en mezcla diluida en líquido en un tampón, pues lo incorporaré a otro vial que tengan ya los plásmidos que me interesan a mí, que en este caso no estoy seguro de si son PGMs. En las condiciones determinadas que diga el kit, se producirá la inserción del inserto, y en ciertos casos no se producirá inserción, simplemente la ligación ocurrirá solo en el plásmido, en el vector, y entonces pasamos a transformar bacterias con esos productos y las cultivaremos en un medio de cultivo con ampicilina. Las bacterias que no tengan vector en su interior no crecerán en ese medio, y las bacterias que tengan el vector que no tiene ampicilina, que no tiene el gen de el inserto, tendrán el gen de la galactosidasa intacta, que es el color azul que veis en la diapositiva. Y la galactosidasa, en presencia de X-gal, ahí dice galactosa, pero es X-gal, hará que las bacterias se coloreen de color azul. Las colonias serán azules. El vector, como podéis ver aquí de nuevo, que se ha incorporado en el inserto que se ha incorporado en el vector, habrá roto el gen de la galactosidasa. Por lo tanto, en presencia de X-gal, las bacterias no tendrán ese precipitado azul y las veremos transparentes.
Esas son las bacterias que recogeremos para hacer extracción de ADN, usar primers específicos o primers no específicos de los márgenes del gen de interés y realizaremos secuenciación o realizaremos secuenciación de todo el vector. De modo que el vector lo conocemos y podemos saber cuál es el inserto o el gen de interés. Una vez conocida la secuencia, podemos extraer información de si esa secuencia es comparable a las secuencias que conocemos de otros animales de ese gen, para poder para confirmar qué es lo que nos interesa. En ciencia hay que confirmar todo muchísimas veces. Y ya digo, solo en un experimento. Ya luego, si haces los experimentos y los publicas, la publicación tiene que ser reproducible. Por lo tanto, y en muchas ocasiones, aunque se hagan cosas nuevas, se repetirán cosas anteriores o seguirán los protocolos de otras publicaciones, de modo que la ciencia se confirma a sí misma con el tiempo para poder refutarse en el caso de que se haya colado un error en, en el estudio, en los estudios, en los distintos estudios. De modo que es el método, por esa razón y por cómo es el método científico, que ya lo comenté en otros vídeos, y no lo comentaré aquí, que seguramente no aquí, es esa la razón por la que es tan infalible, porque la ciencia es infalible, desde cierto punto de vista se puede llamar infalible, porque ella misma reconoce sus errores y tiene procesos constantes de purificación de esos errores, ¿vale? Podríamos decirlo brevemente. Bueno, pero también existe otra aplicación de la clonación, que es que en muchas ocasiones, aparte de necesitar, por ejemplo, proteínas específicas y grandes cantidades y tenerlas a nuestra disposición siempre y fácilmente, pues podemos querer tener todo un organismo, todo el genoma de un organismo ordenado en lo que denominamos genotecas, que no son más que colonias bacterianas del mismo tipo, pero con vectores, con genes insertados en esos vectores que formarán un puzzle de modo que se pueda leer entre todos ellos y por orden un genoma entero de un organismo. Como podéis sospechar, si visteis vídeos míos anteriores sobre mutación y sabiendo que las bacterias se reproducen tan rápidamente, tenemos un problema, y es que al mutar esos insertos con el tiempo pueden llegar a ser indescifrables. Entonces, el inserto es ADN que se replica con el vector y sufre una tasa de mutación que lo hará cambiar al cabo de millones de reproducciones de la bacteria. El inserto usa ADN que se replica con el vector y sufre una tasa de mutación que lo hará cambiar
al cabo de millones de reproducciones de la bacteria. El inserto usa ADN que se replica con el vector y sufre una tasa de mutación que lo hará cambiar al cabo de millones de reproducciones de la bacteria. El inserto usa ADN que se replica con el vector y sufre una tasa de mutación que lo hará cambiar al cabo de millones de reproducciones de la bacteria. En el ADN, las mutaciones pueden tener efectos en el péptido proteína o no tenerlos. Imaginemos que un inserto se va, en inserto de interés nuestro, va a producir todo él un péptido, ¿vale? Si las mutaciones ocurren en los códigos redundantes, en los nucleótidos de los codones que son redundantes, el aminoácido resultante va a ser el mismo y entonces el péptido no cambiará o la proteína no cambiará. Pero si sucede en el codón, en el nucleótido del codón, que sí que hace cambiar el aminoácido, entonces sí. Y bueno, nada más por hoy. La charla de la clonación brevemente explicada ya está terminada. Solo decir que para clonar las instrucciones de clonación están bien estipuladas en los distintos kits. En realidad no se requiere, lamentablemente, no se requiere conocer todo lo que está ocurriendo aquí. Solo se tiene que seguir el protocolo punto por punto del kit. Y los kits suelen ser cada vez más sencillos. Y el proceso de clonación suele ser cada vez más sencillo. Pero claro, esto es como si te dijeran qué tienes que escribir, ¿no? Que te dictaran algo. Entonces tú, si estás al mando de tienes que hacer clonación de esto y de esto y de esto y de esto. Usas este vial, este vial, este vial y este protocolo. Bueno, pues sigues el protocolo y ya usas las bacterias que te dicen, el kit que te dicen, y este es el fragmento, y usas el fragmento que te dicen y puedes llegar a clonar. Y tienes el resultado. Pero claro, evidentemente no conocer lo que pasa, pues es solo estar siendo dictado. Una cosa es que te dicten y tú escribir constantemente y otra cosa es saber qué escribir, ¿no? Y esto, si conoces estos temas, pues uno puede aprender a qué es lo que se hace, por qué se hace, para qué, las posibilidades que hay, etc. Y los problemas que hay, los problemas con los que nos vamos a topar. Aunque no venga a cuento, como he hablado de la ampicilina y de los problemas que tiene la ampicilina y eso, pues, y también he hablado de cómo la ciencia fundamental cambia drásticamente el esquema del conocimiento científico y de la sociedad en sí, pues decir que una de las esperanzas que existen para
evitar que las bacterias sean tan peligrosas como en el siglo XVII de golpe, porque se harán todas resistentes a todos los antibióticos que podamos diseñar o pensar, que eso tampoco está tan claro, porque po- podemos tener mucha imaginación para crear antibióticos eh, impensables ahora, ¿no? Pero bueno, es una batalla constante y como un poco cansina, ¿no? Y entonces otras tecnologías como la CRISPR podrían colaborar en tener a las bacterias patógenas al margen, por ejemplo, de hospitales o de esta tecnología. Y la CRISPR es uno de los ejemplos de cómo la ciencia fundamental alcanzó em, ese diseño genético tan espectacular, ¿no? Antes, en el 2003, creo que fue, se encontraron secuencias repetidas, extrañas secuencias repetidas, pero muy repetidas en bacterias, ¿no? Y bueno, se describieron como CRISPR porque el nombre quería decir eso, secuencias repetidas. Polydromic, no sé qué, no sé. No sé cómo se. No sé cuáles son las palabras ahora. Em, pero no tenían simplemente una descripción de lo que existía ahí. Sí que se podía hipotetizar, pero fue mucho después cuando se comprobó que tenía que ver que esas secuencias repetidas eran de virus. Y luego se dedujo que entonces las bacterias tenían en su código genético una especie de inmunidad adquirida, por los patógenos que le venían a ella, ¿no? Entonces era el sistema inmune bacteriano el que estaba produciendo esas repeticiones, de modo que se reconocían las secuencias de virus debido a repetir las secuencias de virus e insertarlas en el propio ADN cromosómico, en el cromosoma de la bacteria, no cromosómico. Y bueno, no entiendo del todo todavía cómo funciona esa tecnología, pero em, esto implica que se puede reconocer, cortar, pegar secuencias de un lado a otro mucho más fácilmente que con ligasas y enzimas de restricción. Con mucha más facilidad, más rápidamente, más económicamente y ello, CRISPR, podría ser una forma de las bacterias que podemos usar en contra de ellas, ¿vale? Y bueno, tiempo al tiempo. Y nada más. Si alguien de vosotros tiene alguna duda, pues podéis escribir a ver si funciona el chat. Espero que haya funcionado bien el Twitch. Dije aquí, voy a clonación genética.
en vez de voy a hablar de... Bueno, no veo dudas ninguna, pero bueno, sí que veo usuarios aquí, supongo. Si por algún casual, pues eso, queréis tener más información sobre biología molecular, pues tengo en un YouTube en el que hablo de ello y de evolución y de otros temas. Y se titula Aprende con Doctor Sí. Y Thor es TH, es con TH. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pues.